Cuando pensamos en las grandes estrellas del cine de oro mexicano, imaginamos glamour, talento, respeto, pero pocos saben que algunos venían de callejones oscuros, comisarías y pasados que no entraban en el guión. Antes de las alfombras rojas y los aplausos, hubo robos, peleas, estafas, cárcel y muchas historias que se enterraron cuando llegó la fama. Algunos eran pandilleros, otros estafadores, y unos cuantos simplemente sabían moverse en lo chueco. Hoy vamos a sacar a la luz esas partes borradas de su biografía. Actores y actrices que dejaron huellas en el cine, pero también en los archivos policiales. Conocido por su físico imponente y su rostro serio, Tomás Perrín fue muchas veces el villano elegante o el hombre de pocas palabras, pero antes de llegar al cine, fue detenido en al menos 2 ocasiones por riñas callejeras con arma blanca. Creció en zonas duras de la Ciudad de México y tenía fama de no dejarse. En una de esas peleas, hirió a un hombre en la pierna y pasó algunos días en la cárcel. Su expediente desapareció justo cuando comenzó a trabajar en teatro. Años después, un actor que lo conoció en esa época dijo: Tomás no actuaba de rudo, él era rudo de verdad. Siempre con mirada dura y voz cortante, Arturo Martínez fue uno de los grandes villanos del cine mexicano. Lo que pocos sabían es que antes de actuar, fue parte de una banda que organizaba peleas clandestinas en patios traseros de barrio. Además, según archivos periodísticos de la época, fue detenido por robo menor una tienda de ropa cuando tenía unos 17 años. Nunca se procesó porque era menor de edad, pero el expediente sí existió. Cuando se volvió famoso, pagó para hacer desaparecer esos registros, pero en los sets, su carácter seguía siendo impredecible. No era solo actuación. Intelectual, actor, productor y militante radical en su juventud, Víctor Parra fue detenido brevemente durante una manifestación violenta a principios de los años 40, acusado de golpear a un policía y causar destrozos. Aunque lo soltaron a los pocos días, esa detención quedó en los archivos y fue usada en su contra cuando empezó a ganar notoriedad. Su pasado político no era bien visto en los círculos más conservadores del cine. Lo interesante es que, años después, él mismo lo reconoció. Yo vengo de la calle y de la bronca. No tengo que fingir intensidad en un personaje. Y se notaba. David Silva fue uno de los rostros más serios y entrañables del cine urbano mexicano. Pero en su juventud, vivió de lleno en los barrios más bravos de la capital. Antes de su debut como actor, fue arrestado por participar en el robo de un coche estacionado. Según versiones, no fue él quien lo manejó, pero sí estaba con el grupo. Era menor de edad y salió rápido, pero esa mancha lo siguió por años. Cuando le preguntaban por su intensidad en personajes como Campeón sin corona, él respondía: no hay que actuar la calle si la traes en los pies. Y sí que la traía. El villano más inolvidable del cine mexicano tenía un pasado casi tan oscuro como sus personajes. Antes de dedicarse al teatro, trabajó como cobrador para prestamistas, y no precisamente con modales suaves. Hay testimonios de la época que lo describen como duro, amenazante y directo. Alguien que sabía usar la mirada y los nudillos si era necesario. No quedó registro policial formal, pero era una leyenda urbana entre actores viejos. Lo más irónico es que esa energía la trasladó al cine sin filtro. No interpretaba al malo, lo encarnaba. Luis Beristain fue un rostro elegante, culto, de papeles sofisticados, pero antes de entrar al cine, estuvo vinculado a una red de fraudes menores relacionados con publicidad engañosa y promesas falsas de trabajo. Participaba en una agencia de talentos que cobraba por cursos y castings que nunca se concretaban. Hubo denuncias, pero él salió limpio. Lo curioso es que poco después apareció como actor, y nadie volvió a mencionarlo. En entrevistas evitaba hablar de sus inicios, y quizá por eso, siempre actuó con ese aire de tipo que esconde algo. Antes de ser un rostro frecuente en westerns mexicanos y dramas rurales, Julio Aldama fue seguridad privada en bares de la frontera. Y no precisamente del tipo que calmaba las cosas. Existen reportes orales de que participó en golpizas brutales contra clientes, y más de una vez se le relacionó con cobros ilegales a comerciantes locales. No pisó la cárcel, pero tuvo múltiples denuncias en los 50s
que misteriosamente desaparecieron cuando dio el salto al cine. Decían que Aldama no necesitaba ensayar escenas de acción, solo recordaba. Actor secundario, siempre en papeles rudos o de relleno en cintas del México urbano, pero su pasado incluía una etapa como miembro de una pandilla juvenil del barrio de San Simón. Fue detenido un par de veces por robar mercancía en mercados y pelear con cuchillo en mano. Al parecer, era uno de esos chicos que se salvó cuando lo vieron actuar en una obra escolar. A partir de ahí, dejó las calles y entró a los foros. Lo curioso es que muchos directores lo buscaban justo por esa energía real de peligro, y él no la fingía, la traía de fábrica. Rubio, galán exótico, medio europeo, pero con una historia más callejera de lo que muchos pensaban. De joven, falsificó documentos para entrar a centros nocturnos en Acapulco y Veracruz, donde se hacía pasar por extranjero millonario. Fue arrestado una vez por usar identificaciones falsas en un hotel de lujo, pero logró librarla diciendo que era un malentendido. Poco después apareció en películas como Galán Moderno. ¿Coincidencia o buen manejo de contactos? En la industria, siempre hubo rumores de que sabía más del bajo mundo de lo que aparentaba. Actor nacido en España, con una carrera sólida en México interpretando desde galanes hasta villanos. Pero lo que pocos saben es que, al llegar al país, fue detenido por altercados violentos en cantinas del centro. Tenía fama de altanero y provocador, y según relatos de la época, se metió en una pelea por una mujer en un bar de Garibaldi que terminó con varios detenidos. Él entre ellos, no pasó a mayores, pero quedó en la memoria de muchos como un tipo con carácter complicado. Años después, ese temperamento se convirtió en su sello, en pantalla. Ella siempre fue escándalo puro, pero antes de consolidarse como figura del espectáculo, se le relacionó con varios casos de despojo de propiedades, amenazas y uso de influencias para sacar ventaja. Aunque su ascenso fue rápido, también lo fue su historial de conflictos legales. Se dijo que usaba a guardaespaldas y contactos políticos para amedrentar a quienes se le oponían. Nunca fue condenada formalmente, pero los expedientes existieron, y algunos periodistas de la época lo sabían. Para muchos, no solo actuaba en cine, también sabía moverse en los pasillos del poder, a su modo. Conocida por su energía en pantalla como rumbera, Meche Barba creció en un entorno donde el dinero fácil y el juego ilegal eran parte del día a día. Antes de su salto al cine, trabajó en un salón de baile del centro donde cobraba apuestas clandestinas. Hay testimonios de empleados de ese lugar que aseguran que ella manejaba dinero caliente desde muy joven y que conocía perfectamente a los pesados de la zona. Su belleza la sacó de ahí, pero su calle nunca la abandonó del todo. Cuando interpretaba a mujeres fuertes y callejeras, no actuaba, recordaba. En el cine de oro mexicano todo parecía brillante, elegante, perfecto, pero muchos de sus protagonistas no venían del mundo del arte. Venían de la calle, del riesgo, del caos. Algunos llegaron con antecedentes, otros con mañas que aprendieron sobreviviendo. Y cuando llegó la fama, los archivos desaparecieron, los rumores se enterraron, y los pasados se borraron con maquillaje y luces. Pero ahí están, en escenas de acción que no necesitaban doble, en miradas que no eran actuadas, y en biografías que saltan varios capítulos. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Y a qué otra estrella crees que el cine le escondió un pasado oscuro? Te leo en los comentarios.